Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Gándara, soy profesor titular de esta materia, Teorías de la Comunicación Social 2, junto con las profesoras Andrea Datri, Lucía Benini, Soledad García. Estamos a cargo de esta materia desde hace unos cuantos años. 2013 fue nuestra primera, nuestra primera, nuestras primeras clases estuvieron allí. Y el objetivo de esta materia, o el sentido global, digamos así, de esta materia, es el de ser una continuación, por un lado, pero al mismo tiempo un cambio en relación con las teorías de la comunicación que ustedes ven en el primer año junto con el profesor Daniel Salerno. Eh, Hago este video, que pretendo hacer breve, eh, con una sola idea, también la de funcionar como un complemento. Como les avisamos oportunamente, adherimos al paro del día lunes y el día martes. No me voy a extender en eso porque está presente en un link con información para que ustedes puedan relevar, pero además cuando nos encontremos ya de manera presencial podemos abundar sobre los motivos del paro del plan de lucha, que es una continuidad del año pasado, etcétera, etcétera. Pero decía, no tuvimos el primer teórico, el segundo teórico, el 24 de marzo, está afectado por el feriado nacional, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y recién nos vamos a encontrar el lunes 31. Entonces este video viene a suplir de alguna manera eso. Con todo, ustedes en los prácticos ya han avanzado en la presentación general de la materia, en la lectura del programa. Si no lo hicieron, sugiero que lo hagan, que presten atención al título del programa, que es el tema de toda esta cursada, que, que tomen en cuenta la fundamentación de ese programa, la organización, las tres partes o los tres bloques sobre los cuales nosotros organizamos la materia, que repasen y miren o le echen un vistazo a la bibliografía. Dicho esto, y si bien ustedes ya tuvieron una presentación de la materia, yo quisiera agregar algunos puntos, como algunas notas que sirvan, por un lado, de justificación de la materia en general, de su tema, de su título, de su problemática, y al mismo tiempo de justificación de los primeros textos que nosotros vamos a leer. En primer lugar, el tema o el título del programa es un título, vamos a decir así, pomposo, en algún sentido. Dice Fake News, posverdad y teorías conspirativas en el capitalismo del siglo XXI. No debe haber muchos temas, por supuesto que los hay, pero no debe haber muchos temas que sean tan importantes hoy en el debate comunicacional, no solo en Argentina, en la región, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y me animo a decir que no solamente es un tema, problema de debate en el campo comunicacional, sino de un modo mucho más extendido en la discusión política, en la discusión en los debates periodísticos, y me animo hasta a decir, exagerando en algún punto, en los propios debates cotidianos. Esto que etiquetamos en términos de fake news, desinformación, posverdad, teorías conspirativas, son una serie de términos que hemos venido usando en los últimos años. Como decimos en la justificación del programa, fake news, mentiras, campañas, manipulación, etcétera, etcétera, son temas muy viejos, muy analizados ya por los estudios de comunicación, inclusive por esos primeros estudios de comunicación que ustedes vieron el año pasado. Me refiero al funcionalismo estadounidense. Y es más, si uno quiere puede retrotraerse a los griegos y a esa figura extraordinaria que es Aristóteles, que escribe un libro llamado La Retórica, que tiene varios fines, pero con el objetivo de esta exposición, que tiene como fin la manipulación de las audiencias, los modos y las argucias y las estrategias de la argumentación. Dicho esto, que haya existido desinformación, mala información, manipulación, etcétera, etcétera, no significa que lo que estemos viviendo en estos últimos años no sea una continuidad, pero al mismo tiempo algo bastante diferente. Diferente, en todo caso, por la intensidad, diferente por el alcance y diferente por las posibilidades comunicacionales que dan eso que llamamos las redes sociales, las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto, el tema tiene una muy larga antigüedad, pero al mismo tiempo tiene una actualidad vigente, urgente y en un punto dramática. Algunos lo fechan hacia mediados de la década del 10, del 2010, colocan la primera presidencia de Trump como una fecha, digamos así, para señalar algún inicio. Todos sabemos que los años puntuales no son los que dan inicio a los procesos,
pero es un modo de fecharlo en algún momento de estos últimos 10, 15 años, de fechar, decía, a este proceso. Entonces, volviendo, no debe haber un tema que tenga tal relevancia como este y que sea tan discutido, incluso muy ampliamente, como decía antes, desbordando los estudios de comunicación. Pero en los estudios de comunicación es uno de los objetos prioritarios. Ese es un primer punto para señalar, que me parece que es importante en nuestra consideración. El segundo punto tiene que ver con que eh, hay efectivamente, como frente a todo problema y frente a todo tema, y sobre todo frente a todo problema y tema comunicacional, hay una gran cantidad de opiniones, algunas más o menos fundamentadas. Y hay, eso es lo que a nosotros nos interesa, teorías que no son simplemente opiniones, pareceres, etcétera. Aunque hoy vemos los debates públicos, parece que una opinión vale tanto como una teoría, e incluso más. Pero admitamos, estamos en la facultad, estamos en la carrera de ciencias humanas y estamos en una carrera que es la de comunicación social, por lo cual aspiramos a que el discurso científico sea el que circule entre nosotros. En ese sentido, entonces, se han construido una gran cantidad de opiniones, se han construido un número importante de teorías, es decir, de explicaciones científicas, a este fenómeno de la fake news, la desinformación, la posverdad, las teorías conspirativas. Es decir, a todo esto que podemos englobar, digamos así, como los graves problemas comunicacionales de nuestra época. Eh, es importante ver que si hay distintas teorías es porque están tratando de encontrar en sus explicaciones los factores clave. Como si nosotros nos preguntáramos muy rápidamente, ¿qué es lo que hace que hoy hablemos más de desinformación, de fake news o de teorías conspirativas? ¿Qué es lo que hace que eh, un presidente de la nación en su campaña, me refiero a Donald Trump, diga que en un estado de, valga la redundancia, de los Estados Unidos, hay una importante comunidad de haitianos, es decir, de migrantes, que están comiendo gatos y perros? Algo que ustedes deben haber escuchado, se viralizaron inclusive bromas, memes, etcétera, alrededor de esta consideración, para decirlo así, que hizo Trump en el debate presidencial, es decir, en un debate que vieron millones, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, en su debate presidencial con la entonces candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los factores que impulsan a que se produzcan estos hechos? Y sobre todo, ¿cuáles son los factores que hacen que estos hechos tengan una enorme viralización y en algunos casos una enorme aceptación? El problema no es solamente que haya teorías conspirativas que pueden decirnos que la Tierra es plana o que pueden decirnos que las inundaciones que se produjeron en Valencia, en España muy recientemente, han sido producto, esos eran los bulos, como dicen los españoles que circulaban en ese momento, decían que las tormentas que produjeron inundaciones y muertes y una enorme destrucción en Valencia habían sido producidas por un aparato, una tecnología muy pero muy sofisticada ubicada en el norte de África que había producido esa tormenta. Un absurdo. Pero ese absurdo tuvo una enorme circulación. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que lo produce? ¿Qué es lo que lo pone en circulación? ¿Qué es lo que hace que consumamos esas noticias? Y en última instancia, o para agregar una pregunta más, ¿qué es lo que hace que esas preguntas puedan tener algún tipo esas preguntas, perdón, que esas deformaciones informativas, conspiraciones, etcétera, tengan sus consumidores y creyentes? Y en algunos casos fuertes militantes de esas pseudo verdades o falsedades. Entonces, la pregunta del millón, como se suele decir, es ¿por qué todo esto? Y las teorías precisamente lo que tratan de hacer es explicar. Dar explicación, buscar un factor o decir, miren, no es un factor, hay varios factores, o es el entrecruzamiento de todos estos, o es un proceso de muy largo alcance que habría que evaluarlo en términos de XXXXX. En la primera parte de la materia nosotros vamos a ver algunas teorías, son teorías que nosotros venimos trabajando, como les decíamos antes de que comenzamos esta materia, y son teorías que nosotros recuperamos en una tradición que nos parece la más importante en cuanto a los estudios de comunicación en América Latina. Es la tradición de la crítica ideológica, la tradición de la economía política crítica
y la tradición de lo que llamaríamos primeros estudios culturales o materialismo cultural, o el proyecto de Raymond Williams, para simplificarlo más en un nombre. Esas tres tradiciones eh, críticas que nosotros queremos rescatar, las vamos a repasar, y digo repasar porque ustedes algo de esto han visto en Comunicación 1, las vamos a repasar con el objeto, en principio, de entender cuáles son estas perspectivas, por qué están presentes, cuáles son sus características, etcétera, pero al mismo tiempo para poder proyectar estas teorías sobre los fenómenos que hemos puesto como objetivo o como tema central de nuestro programa. Es decir, proyectar la crítica ideológica, la economía política, los estudios culturales sobre estos fenómenos de fake, posverdad, teorías conspirativas, etcétera, para ver si en la puesta en juego de estas teorías, de estas perspectivas, inclusive de estas escuelas teóricas, eh, podemos llegar a, a vislumbrar, de alguna manera, a hacer más inteligible las razones por las que, como decíamos antes, se producen, circulan, se consumen y crean adhesiones importantes en importantes sectores de la población. Entonces, este sería como el gran objetivo de la materia, el objetivo más general. De allí que para la primera clase, nosotros el año pasado teníamos un texto que nos había resultado interesante, que era un texto que rastreaba el concepto de teorías conspirativas, cuando había aparecido por primera vez, etcétera. Pero esta vez incorporamos un texto que terminamos de leer hace menos de un mes, bastante menos de un mes, de un autor que se llama Giuliano da Empoli. Es un investigador italiano, periodista, y el libro fue, los dos libros de él, un, Los Ingenieros del Caos es un libro de 2019 y El Mago del Kremlin es un libro del 2023. Los dos libros de él, el primero es un ensayo, el segundo es una novela, decía, fueron libros que tuvieron una enorme repercusión. Cuando digo una enorme repercusión, quiero decir que no se lo hicieron en las aulas de las academias del mundo, donde tienen clases profesores y estudiantes como nosotros y que conversan sobre la comunicación, sino que tuvieron una repercusión en los medios de comunicación, en los debates públicos, en las redes, etcétera, etcétera. De allí la elección. ¿Lo elegimos solo por la popularidad? No, pero lo quisimos elegir también por ese factor, porque es mucho más popular que cualquier otro texto de los que nosotros vamos a ver más adelante, como ustedes advertirán, y pueden echar un vistazo a la bibliografía general, ni siquiera la que vamos a ver, sino a la que nosotros utilizamos como base para construir este programa, advertirán que no son textos que circulan en los medios de comunicación o que los periodistas lo mencionan. Sin embargo, este texto da Empoli sí, y ese fue un factor. El segundo factor es que, como todos los autores, investigadores que reflexionan sobre estos temas, que para nosotros son, insisto, cruciales, este autor también arroja una hipótesis. Es decir, dice, bueno, yo creo encontrar una explicación a este fenómeno que se ha hecho cada vez más evidente en nuestras comunicaciones cotidianas, particularmente en las comunicaciones políticas, particularmente en las campañas políticas, y este es un capítulo importante. Quiero abrir un paréntesis. Las reflexiones de comunicación en torno a las campañas políticas han sido históricamente relevantes, ¿no? El funcionalismo nació estudiando las campañas políticas. El funcionalismo nació estudiando las campañas de las propagandas de guerra. Es decir, nació estudiando las campañas comunicacionales en los momentos más decisivos, donde tiene que haber una enorme concentración comunicacional, porque tenés que decidir el voto de alguien, o tenés que decidir que alguien vaya a la guerra, o tenés que decidir que hay que desalentar al adversario para que siga participando en esa guerra. Es decir, son momentos de enorme condensación comunicacional. Cierro el paréntesis. Decíamos entonces que Empoli encuentra una explicación a estos fenómenos que nosotros estamos hablando. Insisto, no es la única, pero es la primera que nosotros vamos a poner en circulación. Los ingenieros del alma, los ingenieros no del alma, sino los ingenieros del caos. Los ingenieros del alma era una frase que tenía Stalin. El dictador Stalin usaba esa frase y entendemos que está resonando ahí en el título de Empoli, pero no viene al caso de mencionarlo. Decía, los ingenieros del caos es un título que hace referencia a los asesores políticos de, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. Es muy célebre ese asesor, se llama Steve Bannon, en algún momento lo vamos a volver a mencionar.
porque ha creado como una suerte de escuela, para decirlo así, una escuela bastante perversa. Pero decía, esos son los asesores que ha tenido y que tiene Trump, los asesores de Víctor Orbán, el presidente húngaro, los asesores que han tenido los conservadores británicos a la hora de hacer la campaña del Brexit. Recuerdo en todo caso, para los más jóvenes o para quienes han seguido la noticia, el Brexit fue una convocatoria a un plebiscito para resolver si Gran Bretaña se retiraba o no, por eso el exit de Gran Bretaña, Brexit, la salida, se votaba la salida o no de la Unión Europea. Finalmente triunfó la posición de la salida de la Unión Europea. Entonces allí también han intervenido una gran cantidad de asesores comunicacionales, etcétera, etcétera. Asesores comunicacionales que si bien tienen diferencias, los gobiernos no son exactamente igual, tienen muchos puntos de contacto. Uno de esos puntos de contacto, para decirlo de una manera muy breve y que este video no se alargue mucho más, es cierta inescrupulosidad, y digo cierta para poner algún matiz, son bastante inescrupulosos, a la hora de informar. Es decir, la verdad, la mentira, la posverdad, las verdades alternativas, los hechos alternativos, todo esto les resulta completamente indiferente a la hora de organizar su comunicación política a las grandes masas. ¿Es solo esto la tarea de los ingenieros del caos, como los denomina Empoli? No, efectivamente tiene que ver con explotar prejuicios, miedos, la ira, el enojo popular, las falsas creencias, los prejuicios racistas, los prejuicios sexistas, también para decirlo de manera rápida, lo peor de nuestra humanidad, de hombres y mujeres. En ese sentido, la tesis de Empoli, que nos resulta interesante, que creo que nos puede servir para abrir un debate, lo vamos a retomar en las primeras horas del lunes 31, cuando nos veamos por primera vez de manera presencial. La tesis, decía, de este autor italiano, es que estos fenómenos se dan por una convergencia de dos series. Una es la ira social, el enojo social. Y el otro es la existencia de nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, son tecnologías que tienen 15 o 2 décadas, este tampoco es un hecho azaroso, hay una coincidencia entre esas iras eh, sociales y esta emergencia de las tecnologías, que es la tesis, me estaba ya abriendo a otro capítulo, no quiero irme demasiado lejos, decía que es la tesis de Empoli, es decir, que hay una convergencia entre la ira social, lo repito, y las tecnologías que nosotros podemos denominar ahora, por comodidad, la tecnología de las redes sociales, de las plataformas digitales, más puntualmente Facebook, ex Twitter, TikTok. Es decir, esa convergencia es la que explica en la especulación, digamos, eh, de Empoli, es la que explica estos fenómenos que nosotros queremos analizar durante esta cursada. Como les decía antes, no es la única explicación, pero es una explicación interesante, que él fundamenta en el libro, en principio lo fundamenta en el artículo. Él no va a fundamentar por qué la ira social, por qué el enojo social, y ese sería un capítulo interesantísimo que en un punto nos afecta a nosotros comunicacionalmente, pero también nos excede, sería un contenido para, insisto, también para la comunicación, pero sería un contenido también para la sociología, sería un contenido para una materia vinculada con la ciencia política, sería un contenido vinculado para una materia como historia. Es decir, explicar por qué en estas últimas 2 décadas los regímenes democráticos, insisto, Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, el mundo en general, por qué los regímenes democráticos están en una profunda crisis, que tiene muchas traducciones, se habla de crisis de representatividad, se habla de un abismo entre los electores y sus representados, se hablan de cuestionamientos al funcionamiento parlamentario, y al mismo tiempo lo que se empieza a advertir es la emergencia eh, de tendencias cada vez más extremas políticamente, que parecen rememorar, y eso también es parte de un debate en el campo sobre todo de la ciencia política y de la sociología, que parecen como recuperar lo que fueron los años 30 del siglo XX, es decir, lo que ustedes en historia van a estudiar como el ascenso del fascismo o el ascenso del nazismo. Sin ir más lejos, eh, Alternativa para Alemania es uno de los partidos que ha salido segundo en la elección parlamentaria,
flamante, reciente elección parlamentaria en Alemania, eh, y es un partido que no explícitamente, porque no puede hacerlo, no se puede reivindicar nazi ningún partido en Alemania, porque eso está prohibido por la ley, pero recoge, vamos a decirlo así, toda la tradición del nazismo, eligiendo en este caso como enemigo público no a los judíos, como lo había hecho en su momento, judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, que eran el objetivo, digamos, del primer discurso nazi. En este caso, el chivo emisario, como se suele decir, el chivo expiatorio, es el de los migrantes, ¿no? Que como también ustedes podrán ver, la situación de los migrantes es una situación que se repite en los Estados Unidos. Fue la campaña de Donald Trump giraba alrededor de eso. Está presente en Hungría, en Orbán, está presente en los discursos de Vox, un grupo de la ultraderecha española que reivindica ahí sí explícitamente a la dictadura franquista, y está presente en el gobierno actual, que hace también del tema de los migrantes a partir de iniciativas de distintos funcionarios, a veces del propio gobierno o de gobiernos afines, que proponen, no sé, poner un alambrado en Salta, cobrarles a los inmigrantes que vengan acá, acelerar los trámites de la deportación, que más allá del problema en sí de la migración, que uno quiere, que hasta podemos conceder, digamos, los problemas que puede haber alrededor del tema de migración, raro, digamos, sobre todo en un país que se construyó por la migración, pero digo, más allá de los problemas, lo interesante es ver que han construido un problema alrededor de la inmigración. Que, insisto, es como el nuevo chivo expiatorio. Entonces vuelvo al punto. La tesis de Empoli es una tesis que advierte que hay una convergencia entre la ira social que no analiza, porque lo llevaría a producir otro libro, y la presencia de las tecnologías. Y eso sí lo desarrollo un poco más. Nuestro objetivo va a ser interrogar si esa es una explicación válida y hasta dónde esa explicación no puede también tener sus propios límites. Es cierto, y nos parece, y con esto voy cerrando, nos parece lo más importante, en todo caso, lo más interesante del planteo de Daempoli, es que no atribuye lo que está pasando solo a la presencia de las tecnologías. Y lo quiero decir también de una manera muy sencilla. En algunos debates, discursos sociales que podemos encontrar en los medios masivos de comunicación o en las redes sociales, muchas veces se atribuye a, a Twitter o al propio Facebook, es decir, al tipo de consumo y al tipo de producción que se realiza en estas redes, digo, se le atribuye muchas veces la responsabilidad de ser los generadores o promotores de todos estos discursos de odio, de todas estas iras concentradas en algunos sectores poblacionales como chivos expiatorios. Esta tesis siempre reaparece en la segunda parte de la materia. En la primera decíamos, nosotros vamos a ver teorías, en la segunda vamos a ver una historia de los medios. Vamos a ver que cada vez que aparece un medio se repiten muchas veces estos argumentos. A la radio se le hacía responsable, por ejemplo, del ascenso del fascismo y del nazismo. Se le hacía responsable con algunas razones, es decir, Hitler, por ejemplo, o Mussolini hacían un uso muy extensivo e intensivo de la radio. Eh, pero si bien había buenas razones, también hay muy buenas, en realidad podemos decir mejores razones para decir que la radio, la tecnología en sí mismo, la posibilidad de transmitir la voz más allá del espacio físico inmediato, no puede ser responsable de la emergencia de una expresión criminal, digamos, en la política mundial. En todo caso, sería lo mismo que atribuirle a las redes las situaciones de crisis que estamos viviendo hoy. Daempoli evita caer en ese lugar común de, como decía antes, atribuir a las tecnologías todos los problemas, y en todo caso piensa en esa convergencia de la que hablábamos antes. La ira encuentra en las plataformas digitales, valga la redundancia, una plataforma para viralizarse, para extenderse, para circular muy ampliamente en la sociedad. Nuestro objetivo, el objetivo de la materia, es poder meternos en otras explicaciones sobre este fenómeno, es poder recorrer los grandes debates que hubo en torno a la tecnología, como les decía antes, esa es la segunda parte, con la aparición de lo que llamamos el broadcasting, la radio y la televisión, antes con la cultura impresa, lo que va de la imprenta al periódico, y ahora esto que llamamos
plataformas digitales, plataformas del capitalismo del siglo XXI, redes sociales, distintos nombres que vamos a ver que también están en debate. Decía, vamos a analizar estas tecnologías y vamos a recorrer su historia para que también veamos los distintos debates que se dieron y cómo hay otras y distintas explicaciones a estas relaciones que establecen las tecnologías con nuestra propia vida, con nuestra vida cotidiana, con la vida económica, con la vida política, con la vida educativa. Esto que suele llamarse mediatización, es decir, cómo nuestras vidas se han vuelto mediáticas. No solo cuando estamos online, ¿no? Como yo voy a estar ahora cuando suba este video en un link, sino también offline. Somos individuos mediatizados y no es lo mismo la mediatización de la radio y la televisión, que fue la que nos afectó a las generaciones previas a ustedes, que esta mediatización que ustedes están viviendo en estos últimos años con las llamadas, como decíamos antes, redes sociales. Vamos a abrir todos esos debates, vamos a buscar las distintas explicaciones y en todo caso las más recientes explicaciones que se han dado a todos estos fenómenos. Espero haber sido más o menos claro. En todo caso, cuando nos reencontremos el lunes 31, aclararemos las dudas y comenzaremos a trabajar, ya lo adelanto, no solo revisando lo que pudieron ver del artículo que dejamos para leer, que es un artículo de Empoli, publicado en una revista, que es al mismo tiempo un capítulo del libro Los Ingenieros del Caos. Decía, además de revisar cómo pudieron trabajar con ese material, lo que vamos a hacer es iniciar nuestro primer tema del programa, que es el análisis ideológico, la crítica ideológica, la lectura ideológica, una de las corrientes más importantes de los estudios de comunicación en América Latina desde su momento fundacional, allá por fines de los años 60, principios de los años 70. Llegamos hasta acá. Los saludo y nos vemos el lunes 31.